Descubre la increíble Filadelfia del siglo XVIII. Una revelación emocionante y transformadora. La mañana fría se colaba por las grietas de las ventanas del taller de carpintería, haciendo que Rafael temblara mientras recogía las virutas de madera del suelo. El olor a sierra y el eco de herramientas resonando eran su única compañía, pero hoy todo parecía distinto. Mientras limpiaba con movimientos automáticos, un objeto sobresalió de la parte trasera de una estantería polvorienta. Su corazón dio un salto. Un diario, cubierto de polvo y telarañas, lo miraba desde las sombras. Era de su abuelo, un hombre casi mítico en su familia, un hombre que había luchado en la oscuridad de una sociedad que nunca supo apreciar su talento. Al abrir las páginas amarillentas, Rafael fue transportado a un mundo donde las palabras vibraban con la lucha y la dignidad. El abuelo había sido un artesano de renombre, pero la injusticia lo había relegado al olvido. Cada frase lo apuñalaba, cada historia salada de fervor y sufrimiento se repetía en su mente. Rafael sintió cómo la culpa y la determinación se entrelazaban en su pecho, mientras miradas despectivas se apilaban en su memoria. ¿Acaso soy yo un reflejo de su sombra?, se preguntó, con el eco de la incertidumbre resonando en su mente. Doña Clara, la dueña del taller, siempre había mirado a Rafael como si fuera una herramienta más, desprovista de valor. Su desdén le cortaba las alas, y cada día en el taller sentía cómo una pesada losa de expectativas se acumulaba sobre sus hombros. Su familia cargaba una deuda que parecía inquebrantable, y a medida que los días pasaban, su necesidad de triunfar crecía. ¿Y si no soy suficiente? La pregunta lo atormentaba mientras programaba sus manos para seguir creando. Sin embargo, cada golpe de martillo resonaba como un grito interno, un llamado a la acción. Y ahí estaba Dominga. En ella encontró una chispa que había encendido una llama inesperada. Sus ojos brillaban con la pasión de aquellos que no se conforman con lo que el destino les impone. Juntos, soñaban con abrir un taller propio, donde la innovación y la tradición se fusionarían. Pero los ecos del pasado y las cadenas del presente resultaron ser monstruos que acechaban en los rincones más oscuros de su mente. La idea de arriesgar lo poco que tenían lo aterraba. Enfrentarse a Doña Clara significaba no solo un desafío profesional, sino un enfrentamiento a su propia inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El desafío se intensificó cuando el Festival de Carpintería se acercaba. Era una oportunidad dorada, el momento en que los grandes de la carpintería mostraban su destreza. Rafael se debatía. Por un lado, la promesa de un prestigioso taller lo tentaba. Era un pasaporte hacia adelante, pero a costa de lo que había construido con Dominga. Cada decisión lo azotaba como un viento helado. ¿Debería tomar el camino más fácil y abandonar lo que realmente importa? La batalla dentro de su alma era brutal. Las miradas de desprecio, la falta de respeto, la invisibilidad, se tornaban en una presión insoportable. La idea de renunciar a su punto de partida lo atormentaba. Y cuando Doña Clara lo atacó frontalmente en el taller, usando su influencia para hacerle la vida imposible, Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. Con el mismo diario en mano, el eco del abuelo le recordaba que había que luchar, que el legado no era solo una carga, sino una luz que guiaba el camino. ¿Pero qué camino escogería? La duda lo envolvió, el tiempo parecía detenerse, y la elección lo acechaba, inminente e inevitable. Rafael sintió como si el aire del taller se espesara a su alrededor, colmado de indecisión y una urgente necesidad de claridad. Con el diario abierto frente a él, una sensación de urgencia se apoderó de su mente.
Las palabras de su abuelo parecían cobrar vida, empujándolo a confrontar no solo a doña Clara, sino a sí mismo. Mendoza, su abuelo, había enfrentado adversidades inimaginables. Tenía que haber una lección en su consejo silencioso. La tensión se convirtió en un catalizador cuando Rafael tomó la decisión de sentarse y meditar sobre su futuro. Prometió no dejar que la historia se repitiera. Las manos temblorosas dejaron el diario y envolvieron el martillo con firmeza. Una chispa de desafío se encendió en su interior. No puedo dejar que el miedo defina mi destino, se dijo mientras miraba a través de la ventana del taller, donde una brisa fresca azotaba el rostro de la ciudad. Al día siguiente, Rafael llegó temprano al taller, dejando a un lado las dudas que lo habían atormentado. Dominga lo esperaba, su mirada llena de expectación y esperanza. «¿Estás listo para tomar el primer paso?», le preguntó. Rafael respiró hondo. Sí, es ahora o nunca. La conversación fluyó hacia el futuro, la construcción de un taller que permitiese fusionar la innovación con la tradición. Cada idea lanzada entre ellos lo emocionaba y retaba a la vez, así como cada puñalada de la incertidumbre que aún habitaba en su mente. Un nuevo plan comenzó a gestarse. Se comprometió a crear una pieza única para el festival que reflejara su visión artística y, a su vez, simbolizara la ruptura con su pasado. Había que escarbar en la esencia del artesano que llevaba dentro, y esa mañana Rafael se dedicó a experimentar con maderas que antes solo utilizaba para trabajos convencionales. Las virutas de madera se amontonaban a su alrededor, un testimonio del tiempo que pasaba tanto en el arte como en la búsqueda de sí mismo. Mientras trabajaba, se recrudecía la presión de doña Clara. Ella había comenzado a increparlo, no con palabras, sino con acciones. Días después, Rafael encontró su estación de trabajo desordenada, una advertencia de que debía mantenerse en su lugar. Sin embargo, había algo diferente en él. La determinación creció dentro de sus venas, y cada mal gesto de Clara servía como impulso. «No voy a quedarme en la sombra», murmuró mientras sus manos habilidosas daban forma a un objeto que desafiaba las expectativas, una mezcla de audacia y habilidad. Sin embargo, no todo era un avance sin obstáculos. Una noche, mientras su mente navegaba entre el sueño y la vigilia, una visión perturbadora se presentó. El fracaso estaba ahí, acechando. ¿Y si todo el esfuerzo resultaba vano? Si lo que tenía en mente se desplomaba en el juicio ajeno. Esa imagen le hizo despertar con un sobresalto, la certeza siniestra de que su viaje tan solo comenzaba. Al amanecer, Rafael se encontró de nuevo en el taller, rodeado de la obra incompleta que había empezado la noche anterior. En su mente, la pregunta misma que lo había atormentado parecía ahora ofrecer una respuesta. El miedo a fallar seguía presente, pero también lo era el deseo de avanzar. Había una fuerza que palpitaba en su interior que nunca antes había reconocido. La urgencia de mirar hacia adelante, de enfrentarse tanto al legado familiar como a la figura opresiva de Clara, era su camino. Mientras las horas avanzaban, la combinación de pasión y espectros del pasado lo impulsaban a terminar la pieza. A cada golpe de su martillo se afirmaba su decisión. Hoy, él sería el arquitecto de su destino. Sin embargo, no pudo evitar una oleada de inquietud cuando escuchó el eco de pasos firmes acercándose a la entrada del taller. Era doña Clara, y con ella, el momento de la verdad había llegado. Rafael sintió el aire dejar su cuerpo y su corazón latir con fuerza. ¿Sería el momento de enfrentarse finalmente a sus miedos? La expectación se volvió tangible, su vida se balanceaba entre el reto y la oportunidad. No había vuelta atrás. Rafael respiró hondo. La presión en su pecho se intensificó, mientras el sonido de los pasos se acercaba. Doña Clara apareció en la puerta, su figura imponente proyectando una sombra que parecía engullir el espacio a su alrededor. Los ojos de Clara, afilados como cuchillas, se fijaron en la obra que comenzaba a tomar forma. Su presencia era como un rayo que iluminaba lo más oscuro de sus temores. «¿Qué es esto?», preguntó ella, su voz grave revelando un tono de desaprobación. Rafael sentía que su corazón latía en un tambor, resonando la advertencia de un choque inminente. Sin embargo,
Fue en ese momento de desasosiego que una oleada de claridad lo invadió. ¿Por qué debería someterse a la mirada crítica de Clara? La pieza que había comenzado no era solo un trabajo más, era una afirmación de su identidad como artista. «Es mi proyecto», respondió con firmeza, notando cómo la adrenalina corría por sus venas. Doña Clara lo observó en silencio, y ese instante de pausa se convirtió en un campo de batalla silencioso entre el respeto a las tradiciones familiares y el deseo de reinterpretarlas a través de su individualidad. «¿Has olvidado quién te enseñó todo esto?», inquirió ella. El desafío en su mirada era un recordatorio de un legado que la joven mujer había llevado con orgullo durante años. Rafael sintió el peso de su historia aplastándolo, pero, por primera vez, no se dejó llevar por la culpa. «No, Clara, al revés, he entendido que no puedo seguir en la sombra de tu legado, tengo que crear mi propio camino». Las palabras sorprendieron incluso a Rafael. Había expresado su verdad. La voz de un hijo y un estudiante que ya no aceptaba ser definido únicamente por su herencia. Justo cuando unos destellos de triunfo comenzaron a formar un brillo en sus ojos, Clara se acercó a la pieza, examinando la técnica, la manera en que la madera se curvaba con elegancia, como reclamando su propio lugar en el mundo. «Es interesante», admitió ella finalmente, la sorpresa desplazando algo de la dureza en su mirada. Sin embargo, la tensión permanecía entre ellos. Rafael sintió que el pulso del desafío continuaba vibrando en el aire. Era su momento, el de demostrar que podía poner la tradición y la innovación en la misma balanza, sin que una anulara a la otra. A lo largo de los días siguientes, Rafael se sumergió en el proceso creativo. La pieza se convirtió en un refugio. Cada golpe del martillo transformaba su ansiedad en determinación. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, la presión de Clara seguía latente, un recordatorio persistente de que la aceptación aún estaba en juego. Mientras Rafael se refugiaba en su trabajo, comenzó a explorar facetas de su talento que había relegado en el pasado. La fluidez con la que las herramientas danzaban en su mano le reveló una habilidad oculta para el diseño, creando formas que hablaban a la vez de su linaje y su visión personal. En una noche de intensa inspiración, añadió un detalle a su creación, algo que ningún otro artesano en su familia había hecho. Era un símbolo que representaba no solo su individualidad, sino el reconocimiento de que el legado no tenía por qué ser una carga, sino una fuente de poder. Sin embargo, el eco de Clara seguía ahí, insistente, como un viento fugaz. La confrontación no terminaría simplemente con el arte. Algunas lecciones estaban aún por enfrentar. Rafael sabía que debía prepararse para la posible resistencia que Claudia podría manifestar, tanto en comentarios como en su actitud. El arte podía ser un espejo de sus pensamientos, mas las palabras no siempre eran tan comprensivas. Un día, mientras se dedicaba a pulir la pieza, un sentimiento de inquietud se apoderó de él. ¿Y si el momento de verdad no era únicamente creativo, sino también personal? Rafael miró hacia la puerta del taller, imaginando el futuro que lo esperaba. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia la autenticidad, no solo como artista, sino como individuo en constante evolución? La realidad es que las sombras de su pasado aún acechaban, y estaba claro que el verdadero reto no era solo enfrentar a Clara, sino también reconciliarse con los miedos que llevaban años arraigados en su interior. En su mente resonaba una verdad incuestionable. El conflicto no siempre era negociable. A medida que la pieza tomaba forma, la urgencia de esa confrontación se hacía más palpable. Rafael supo que el momento de la verdad estaba más allá de lo tangible. El reto era descubrir el poder que residía en su voz, en su arte y en su propia identidad. ¿Sería capaz de desmantelar la sombra que había reinado por tanto tiempo en su vida? El tiempo se acababa, y la decisión que se avecinaba se adivinaba como un punto de inflexión. La expectativa crecía, y con ella, la promesa de una revelación transformadora. El próximo paso, se dio cuenta, no sería fácil, pero era esencial. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar esa fugaz conexión entre su pasado y su futuro? Rafael continuó su rutina en el taller. Sus movimientos se habían vuelto casi mecánicos.
pero en su mente bullía una tumultuosa conversación interna. La presión de doña Clara era como un eco constante, una voz interna que susurraba dudas mientras él pulía la madera, colocando una y otra vez sus pensamientos en perspectiva. La obra se había convertido no solo en un medio de expresión, sino en un campo de batalla. Cada corte preciso se sentía como una declaración, pero cada golpe de martillo era también un recordatorio de que la aceptación de su legado aún estaba en juego. Con la pieza casi terminada, Rafael se enfrentaba a sí mismo en un espejo de reflexión. ¿Qué significaba realmente su arte para él? ¿Era una liberación o simplemente una forma de confrontar la sombra autoritaria de su madre? Las preguntas lo atravesaban como dardos, perforando las capas de defensa que había construido a lo largo de su vida. Era hora de analizar las preguntas que llevaba demasiado tiempo ignorando. La noche llegó, y con ella la tranquilidad del taller. La luz amarillenta de la bombilla parpadeante iluminaba su obra terminado. Rafael se sentó en un rincón apagado, permitiéndose respirar a fondo. El silencio envolvía la habitación, empujándolo a un estado de vulnerabilidad. De repente, sintió la necesidad de tomar un papel y un lápiz. Words began to flow through him, un torrente de emociones, pensamientos desbordantes que clamaban por ser expresados. Comenzó a escribir sobre su viaje, las inseguridades que siempre había sentido frente a don Clara y su legado que durante tanto tiempo había pesado como una carga en su espalda. Al ponerlo en palabras, algo dentro de él se empezó a clarificar. Al describir su miedo a defraudar a su madre, notó un matiz de autocrítica. ¿Por qué había permitido que su opinión dictara el camino que debía tomar?, se preguntó. No estaba intentando desmantelar su historia, sino reinterpretarla. Las letras bailaban en la hoja. Cada palabra representaba una pieza de su viaje hacia la autonomía. Ciertamente, su arte podría entrelazarse con su herencia, pero no debería estar atado a ella. Su nuevo enfoque lo iluminó. La carga que había sentido hasta ese momento comenzó a transformarse en poder. Rafael se recordó a sí mismo que Clara había sido su maestra, pero su intención no era convertirse en una réplica de su arte. Era un hecho innegable que había rodeado de amor y, a su vez, se había convertido en una prisión. Eso tenía que cambiar. Con el nuevo amanecer vino una chispa de resolución. La pieza final estaba casi lista, y con ella, un gran momento que se avecinaba. Sabía que tenía que compartir su visión redefinida, no solo con Clara, sino también con el mundo. Era un camino inexplorado que esperaba ser recorrido. Sin embargo, la anticipación crecía por el inevitable enfrentamiento que tendría lugar. Fue entonces cuando Rafael decidió que el siguiente paso no sería suficiente solo con mostrar su obra. Tenía que encontrar el momento adecuado y las palabras justas para articular su evolución personal. Mientras se preparaba para ese encuentro, una extraña sensación de calma lo envolvió. Este nuevo sentido de autoconfianza forjaba una conexión entre su pasado y el futuro, forjando su identidad en un acto de resistencia y creatividad. Él dejó de ser el hijo de Clara y se convirtió en Rafael, el artista con una voz propia. Pero la pregunta latente permanecía. ¿Aceptaría Clara lo que había creado o su rechazo desembocaría en un nuevo conflicto? La tensión se hacía palpable. Rafael sabía que el desenlace era inminente y su corazón latía con un aire de desafío. Se dio cuenta de que este era solo el primer capítulo de su historia, pero la siguiente etapa, la confrontación con Clara, estaba a punto de llegar. ¿Estaría lista para aceptarlo tal como era? ¿O su arte quedaría relegado al silencio de las viejas tradiciones? Rafael se despertó al amanecer, el aroma del café recién hecho flotando en el aire. La luz traspasaba las ventanas del taller, diseñando patrones sobre la madera y los restos de la obra aún inacabada. Cada destello reflectante parecía murmurar un recordatorio de su propósito. Su decisión estaba tomada, y aunque una pequeña parte de su ser temía el resultado, la mayoría de él se sentía aliviada por finalmente confrontar su verdad. Se sentó en la mesa de trabajo, rodeado de sus herramientas, cada una de ellas un testigo silencioso de sus luchas. No se trataba solo de una pieza elaborada, era su voz,
su legado, un testamento del viaje que había recorrido dentro de sí mismo. Mientras trazaba los últimos detalles de su obra, los recuerdos fluían como un río caudaloso. Las discusiones con Clara, los momentos de admiración, la contradicción de amor y autoridad que definía su relación lo llevaban a cuestionar el significado del arte que le había enseñado. El día avanzaba, y con él sus nervios. Rafael había decidido que su exhibición no podría ser solo un momento de orgullo, sino una verdadera declaración de su identidad. La presión por compartir su obra se transformó en un desafío. Necesitaba que Clara viera más allá de la pieza física. Deseaba que comprendiera los matices de su evolución, lo que ella representaba y lo que él había decidido ser. Sería más que una exhibición, sería una revelación. Rafael se armó de valor mientras se acercaba al estudio de su madre. Sabía que este momento podía ser catártico o destructivo. Cada paso resonaba como una campana en su mente, un recordatorio de las expectativas que habían definido su vida. Con un suspiro profundo, llamó a la puerta. El sonido suave pero firme lo asustó quizás más que cualquier otra cosa. No había un retorno del camino que estaba eligiendo. Cada golpe de su corazón aumentaba la intensidad de la situación. Clara lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su expresión mostraba la historia de años de expectativas, de normas que se habían instituido a través de generaciones. La tensión en el aire era casi palpable. Sin embargo, en ese mismo instante, Rafael sintió una chispa de claridad presente. Todo lo que había vivido lo llevaba a este punto. Al observarla, comprendió que el temor a su posible desaprobación era solo un eco, una sombra que había decidido dejar atrás. «Madre, he trabajado en algo que quiero que veas», anunció con voz firme pero temblorosa. Ella lo miró, la ceja arqueada, la mente cuestionando qué había cambiado en su hijo. Rafael sintió el ardor de sus inseguridades, pero luchó contra ellas. La necesidad de mostrar su trabajo superaba cualquier duda interna. Mientras le revelaba la pieza, sintió que cada palabra resonaba con una vulnerabilidad poderosa. Explicó cada curva, cada detalle, no solo como un elemento estético, sino como la manifestación de su lucha interna. Había lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Estaba llorando por la liberación de una carga de la que durante tanto tiempo había sido prisionero. Clara examinó la obra, su expresión inmutable. Rafael contuvo la respiración, el tiempo parecía detenerse. En aquel instante, se dio cuenta de que la validación más crucial no estaba en las palabras de su madre, sino en el acto de presentar su esencia por primera vez sin reservas. La tensión continuó apretando el espacio entre ellos, mientras su madre se giraba lentamente hacia él, sus ojos brillando con algo indefinido. ¿Qué respuesta traería su mirada? Rafael supo entonces que este era el momento más crítico de su vida. Enfrentarse a su madre era solo el primer paso, un acto que desataba la rienda a una vida que nunca había imaginado, y a medida que las palabras parecían asomarse a los labios de Clara, Rafael se dio cuenta de que el eco de su futuro dependía de esa conversación. La culminación de su trabajo artístico se entrelazaba con su camino hacia la autonomía, donde la validación y la aceptación eran parte de la misma historia, tejida con hilos de lucha y amor. Pero justo cuando el silencio se volvió insoportable, Clara abrió la boca para hablar, y Rafael sintió que el momento de su verdad estaba a punto de ser revelado. ¿Sería el arte que había creado suficiente para romper la barrera que lo había separados? El aire en el estudio de Clara se volvió denso, un campo de batalla entre las expectativas y las realidades. La mirada de su madre fluctúa entre la sorpresa y una lucha interna que Rafael podía casi palpar. Comprendía que lo que ella viera en su creación determinaría la dirección de su vida, y con cada latido de su corazón, los cimientos de su ser temblaban ante la posibilidad de fracaso. «Mamá», comenzó a decir, pero las palabras se estancaron en su garganta, devastadas por el temor y la esperanza en partes iguales. Sin embargo, Rafael recordó la verdad que había descubierto sobre sí mismo. El arte
no solo se trataba de crear belleza, sino de expresar su esencia más íntima. Así que, en un esfuerzo por romper el hielo, se atrevió a adentrarse en su propia experiencia. Esto no es solo un objeto, es una historia. Es mi historia. He pasado por momentos difíciles, luchas internas, y todo este proceso se refleja en cada detalle que he plasmado aquí. Clara lo observó, y un destello de comprensión cruzó su rostro. Era como si esas palabras, que anteriormente parecían ajenas a su relación, comenzaran a resonar en las cavernas de su percepción. Rafael notó que su madre se mostraba más receptiva, y eso le otorgó un nuevo ímpetu para continuar. He tratado de encontrarme a mí mismo, fuera de tus expectativas y de lo que la gente pensó que debía ser. Esta es mi independencia, mi validación. Espero que puedas verlo, explicó con una voz más firme, anclada en la sinceridad. Un silencio profundo envolvió el espacio. Rafael sintió que cada segundo se estiraba como un chicle, y su ansiedad resurgió con una fuerza renovada. Podía ver cómo Clara luchaba por procesar aquello que había olvidado, la idea de que su hijo había crecido, que había hecho del arte algo personal, algo que no era simplemente un legado familiar, sino una puerta a su propia identidad. Rafael, empezó Clara, pero sus palabras se disiparon rápidamente. Ella había recorrido un camino de expectativas impuestas a lo largo de su vida, pero en ese preciso instante, comenzó a cuestionar el papel que había jugado en la vida de su hijo. Era hora de que la verdad fluyera. La creación de Rafael representaba un acto de desafío, un acto que la obligaba a replantearse su visión acerca de lo que significaba ser madre y artista. Esa noche, racionalizaba, podría cambiarlo todo. Mientras Clara reflexionaba, Rafael la observaba en un mar de incertidumbre y determinación. Sabía que la evolución de su relación dependía de cómo ella respondiera, y eso dependía de una transformación que no solo le afectaba a ella, sino a ambos. Rafael notó que la inseguridad habitual de Clara comenzaba a desvanecerse, dando paso a una preocupación genuina por su bienestar. Era un punto de inflexión que, aunque frágil, brillaba con la promesa de una nueva conexión. ¿Qué pasaría si no te gusta lo que ves?, se atrevió a preguntar, sintiendo que la libertad se acercaba con cada palabra que cruzaba el umbral de su boca. En el fondo, sabía que no se trataba solo de la aceptación de su arte, sino de algo más vasto. Clara nunca había visto a su hijo como un individuo autónomo. Era la batalla por su verdad, y quizás el primer paso hacia una verdadera reconciliación. Mientras los últimos rayos del sol se desvanecían, proyectando sombras en el suelo del taller, Rafael se dio cuenta de que independientemente de la reacción de su madre, el acto de compartir su trabajo lo había liberado de una carga que ha llevado por años. Enfrentar su verdad había sido una victoria, pero aún había un cielo por aclarar y un camino por descubrir. La pregunta persistía en su mente. ¿Sería suficiente para finalmente liberarse de las cadenas del pasado exactas y enfrentarse a lo que realmente significaba ser Rafael? Con ese dilema resonando en su corazón, una nueva aventura surgía ante él. Podría convertirse en el artista que siempre soñó ser, incluso si eso significaba construir su propia identidad desde cero. La tensión en el taller se palpaba como una sombra indeleble. Rafael sintió que cada mirada de su madre se adentraba en su ser, desnudando su vulnerabilidad. La incertidumbre sobre la recepción de su trabajo lidió con la familiar situación de su infancia, la constante búsqueda de validación, las comparaciones con artistas mayores y la sensación de que todo esfuerzo podría desvanecerse en un suspiro. Mientras Clara contemplaba la obra, Rafael luchaba en su mente para reconquistar el aliento perdido. Se dio cuenta de que el terreno en el que había estado parado todo este tiempo era inestable. Las expectativas que yacían sobre sus hombros se sentían cada día más pesadas. Un deseo ardiente de autonomía comenzaba a cobrar fuerza, y no había un retorno posible. Debo encontrar mi voz, no solo crear algo para complacer, pensaba Rafael, apretando los puños en su regazo. Comprendió que cada trazo de su arte no era más que un grito de liberación.
Cada color era un fragmento de su historia, una narrativa entrelazada con sus miedos, sus triunfos y quizás sus más oscuros secretos. Bruscamente, un pensamiento se presentó como un rayo. Su madre también había sido una artista. ¿Qué sacrificios había hecho Clara para seguir su camino? Esa reflexión le dio un nuevo enfoque, y una chispa de empatía reemplazó a su rencor previo. Decidió que en lugar de empujar a Clara hacia el abismo de la decepción, podría invitarla a comprender su proceso, a verlo desde su perspectiva. Mamá, te agradezco por todo lo que hiciste por mí, incluso cuando no lo entendía, pero ahora quiero que me veas como lo que soy, no como quien creías que debía ser, expresó, con una voz más templada, casi susurrante. Rafael se sintió como si estuviera rompiendo una coraza. La epicentro de su ser se movía, desafiando las corrientes de su pasado. Utilizó esa energía para establecer un nuevo vínculo con su madre, para aupar el peso de sus diferencias. ¿Qué te gustaría ver en esta obra, de verdad?, preguntó, dispuesto a abrir el diálogo. La vulnerabilidad fluía entre ellos como un hilo frágil pero esperanzador. Clara lo miró por un instante, y en sus ojos brilló el reflejo de una comprensión compartida. De pronto, la relación que se había construido sobre expectativas moribundas había comenzado a evolucionar. Las sombras de su pasado parecían despejarse, y había un nuevo horizonte. Clara sostuvo la mirada un momento más, como si decidiera si dar el paso hacia esa transición. «Me gustaría ver el Rafael que no temía experimentar», respondió finalmente, con una vocecita que parecía repleta de añoranza, pero también de deseo. Su respuesta resonó profundamente en Rafael. Había un camino por recorrer aún, pero la idea de cambiar su enfoque de la creación a la conexión emocional parecía ser el primer paso hacia su metamorfosis. Empezó a visualizar una colaboración, no solo en el arte, sino en la comprensión mutua. Dominar su propio proceso, independientemente de la aceptación de su madre, le estaba dando facultades que antes creía ausentes. Era un descubrimiento enriquecedor. La evolución no solo provenía de la creación, sino de una apertura genuina hacia la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, esa sensación de progreso fue rápidamente eclipsada por una inquietud latente. ¿Qué pasaría si Clara nunca pudiera romper los límites impuestos por su propia historia? ¿Y si, al buscar a su madre, se encontraba con una figura que no estaba dispuesta a sacar los viejos telares que utilizaba para ver a su hijo? Esa duda comenzó a arder en el fondo de su mente, y Rafael comprendió que el siguiente paso no era solo enfrentar las expectativas maternas, sino también su propia continua búsqueda de identidad. Había un vacío que necesitaba llenar, una herida que había estado profundamente enterrada y que al interrogar a su madre podría finalmente resurgir. El arte de ser uno mismo no solo se trataba de ser aceptado por los demás, también implicaba aceptar quién era Rafael en su totalidad, con todas las complejidades que eso significaba. Y en ese contexto, el camino hacia su liberación se llenaba de posibilidades intrigantes, mientras el nuevo amanecer se cernía en el horizonte, prometiendo cambios y desafíos aún desconocidos. ¿Sería capaz de aceptar su verdadera esencia, incluso si eso le exigía enfrentarse a las verdades más incómodas de su propia historia? La intriga de seguir este viaje era un susurro constante en su oído, empujándolo hacia adelante. Rafael se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana, tocando suavemente los bordes de su lienzo. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente, y las palabras de su madre se aferraban a sus pensamientos como una melodía persistente. Esa sensación y ese diálogo se transformaron en el impulso que necesitaba para dar el siguiente paso en su viaje artístico. Mientras se preparaba para el día, sintió que una nueva chispa de energía lo impulsaba. Cada acción, desde el simple acto de atarse los cordones de sus zapatos hasta el movimiento de sus pinceles, se volvió un símbolo de su creciente autonomía. En su mente, la idea de experimentar no solo en la pintura, sino en su vida misma, tomaba forma. ¿Por qué no trasladar esa vulnerabilidad de la conversación a obras que, en su esencia, se sintieran auténticas y crudas? Decidió que a partir de ese momento,
Su arte sería un reflejo de su viaje interno. En el transcurso de la mañana, Rafael se dirigió al taller, sintiendo una mezcla de temor y emoción. Acostumbrado a frenar su impulso creativo ante las expectativas externas, ahora se sentía listo para liberarse. Era momento de arriesgarse, de plasmar en el lienzo sus inquietudes más profundas, de dejar la crítica en manos de quienes realmente comprendieran el arte como un viaje personal. Se enfrentaba a un dilema: seguir la tradición y buscar vender, o arriesgarse a crear algo verdaderamente suyo, consciente de que no todos podrían entenderlo. Al llegar al taller, miró su lienzo sin terminar. Las sombras de su historia personal parecían danzar en la tela. Le daría un enfoque diferente, uno que transmitiera la vulnerabilidad que había comenzado a aceptar. Decidió que cada color sería una herramienta para reflejar sus luchas internas, cada trazo un eco de su deseo por ser auténtico. Se entregaría al riesgo de no ser comprendido. Comenzó a trabajar, y mientras los pinceles se movían con decisión, la transformación se hizo evidente. El arte fluía de su interior, como un caudal que había estado contenido por demasiado tiempo. Sin embargo, entre cada golpe de color, las voces secas de la duda se manifestaron. ¿Realmente esta era la forma en que quería presentarse al mundo? ¿Y si el rechazo lo volvía a empujar hacia la sombra de la inseguridad? Consciente de que estas voces eran parte de su proceso, Rafael decidió enfrentarlas. La primera línea que pintó fue curva y audaz. Fue un acto de autoafirmación. Decidió llevar ese sentido de experimentación más allá del lienzo. Su vida personal también requería de este tipo de ruptura. Estaba viviendo aún bajo la sombra de decisiones que lo mantenían paralizado, como si estuviera atado con cadenas invisibles a un pasado que ya no le pertenecía. El arte se convirtió en un refugio y en un espejo, y cada golpe de pincel fue un grito silencioso de liberación. Una idea se aferraba a su mente, decepcionando a la voz crítica que habitaba en él. Quizás la aceptación real no llegaría de inmediato. Pero el desafío para ser fiel a sí mismo era el verdadero lienzo en el que quería trabajar. Así, mientras las capas de pintura se acumulaban, también lo hacía su determinación. Justo antes de finalizar por el día, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era una invitación para presentar su trabajo en una galería emergente sobre artistas que desafiaban las normas convencionales. La posibilidad de mostrar su obra al mundo supuso una oleada de euforia, pero también un creciente nudo en su estómago. ¿Sería suficiente su autenticidad? ¿Podría enfrentar la crítica en un espacio donde se esperaban piezas más tradicionales? Sintiendo sus manos temblar levemente, Rafa comprendió que se acercaba el momento en el que tendría que decidir si se presentaría como un artista vulnerable, dispuesto a compartir su viaje, o si su miedo prevalecería. La incertidumbre se transformó en una chispa de intriga. La decisión de enviar su participación podría ser una declaración de libertad o una reiteración de sus temores. Mientras cerraba la puerta del taller, sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. Sabía que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de dudas y peligros. Era el momento de enfrentar sus propios demonios. ¿Irá al encuentro de esa galería con una pieza que refleje su verdadero ser? ¿O sucumbirá a la impaciencia que siempre ha dictado su camino? La respuesta se acercaba, como una sombra esperando ser revelada. Rafael se encontraba en su taller al amanecer del siguiente día. El lienzo frente a él parecía desafiarlo, como si le exigiera una respuesta concreta. Cada vez que intentaba concentrarse en la obra que había comenzado a pintar, su mente se llenaba de imágenes de la galería. La invitación seguía vibrando en su interior, un eco constante que no quería silenciar. Sabía que debía trabajar en algo que no solo representara su arte, sino que también le permitiera presentarse tal cual era, vulnerabilizando al espectador a través de su sinceridad. Mientras organizaba sus pinceles, Rafael recordó las palabras de su madre. El arte que no es verdadero carece de vida. Esa era la verdad que lo atormentaba. Su historia no podía convertirse en una simple herramienta para impresionar o agradar. Tenía que ser un vehículo auténtico de su experiencia. Sin embargo,
La presión del inminente evento lo incomodaba. La idea de ser juzgado por quienes solo conocían la parte superficial de su trabajo lo mantenía en una lucha interna. Decidió leer una vez más el mensaje sobre la galería. Artistas que desafiaban las normas convencionales. Era como si esas palabras estuvieran hechas a su medida, como si le estuvieran pidiendo a gritos que se liberara de las ataduras del miedo. Se preguntó si había llegado a un punto de inflexión en su vida, donde la perfecta convergencia entre su talento y su voz interna pudiese resonar en un espacio de expresión auténtica. A medida que el día avanzaba, Rafael luchó contra la indecisión. Empezó con un garabato, una línea entrecruzada que representaba su confusión, pero enseguida se dio cuenta de que debía ser más. Combatir el temor con un lienzo en blanco se convirtió en su mantra. Los trazos iniciales comenzaron a transformarse en algo más profundo, una exploración visceral de su ser, una manifestación de su vulnerabilidad. Sin embargo, cada color que colocaba en el lienzo parecía intensificar la presión que sentía. La voz crítica interna emergía con más fuerza, preguntándose si la autenticidad del arte realmente resonaría con los demás, o si solo se convertiría en una mera autoexpresión egocéntrica. Rafael se detuvo, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. Era un dilema que debía resolver. Su arte debía ser una extensión de su verdad, pero la crítica lo podía llevar de vuelta a sus inseguridades. Esa noche, mientras observaba su obra casi terminada, decidió que podría presentarla, sin importar lo que otros dijeran. La liberación de las expectativas ajenas fue una revelación. El acto de pintar se transformó en uno de resistencia. Comenzó a despojarse de la necesidad de aprobación, concentrándose en lo que hacer arte significaba para él. Cada pincelada se volvía más audaz, como si cada color significara una afirmación de su existencia. Pero, en el fondo, seguía sintiendo el peso de la elección que estaba por tomar. La fecha de presentación se acercaba y aún no había enviado su participación. Rafael entendía que el verdadero reto no era solo mostrar su obra, sino también enfrentarse al juicio que eso conllevaba. Enfrentar esa galería representaba un paso decisivo en su viaje al autodescubrimiento. El día de la entrega se acercaba y con él, el tiempo para decidir si enviaría su trabajo. La idea de fracasar lo mantenía despierto por las noches, pero un nuevo pensamiento emergió. ¿Y si el fracaso era tan solo una lección? Mientras preparaba su laptop para enviar el correo, el impulso de la autocensura volvió a acecharlo. No parecía que esta pieza fuera perfecta, pero una voz interna le susurró que la perfección no era el objetivo. Rafael sabía que sería un testimonio de su evolución, independientemente de la aprobación ajena. Con el corazón latiendo fuertemente, se sentó frente a la pantalla, listo para tomar una decisión que podría definir su camino. La pantalla brillaba como un portal hacia lo desconocido. Justo cuando iba a presionar enviar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un antiguo compañero de la escuela de arte, quien había sido su mayor crítico. Las palabras en la pantalla lo paralizaron. Te he estado siguiendo. Me encantaría hablar de tu próximo proyecto. Rafael sintió que se disolvían los límites de su audaz decisión. ¿Acaso era esa una señal de que estaba en la dirección correcta, o simplemente el eco de una antigua voz que siempre le decía que lo intentara un poco más? El dilema se cernía sobre él, y sabía que cada acción que elija lo llevaría hacia un camino definido, pero ahora era solo el inicio de una trayectoria que prometía ser compleja y reveladora. Y en medio de todas esas decisiones, la pregunta persistía. ¿Se atrevería a mostrarse tal y como era, o quedaría atrapado en lo que otros esperaban de él? El momento estaba cerca, y Rafael se sentía más dividido que nunca. Rafael despertó al amanecer, sintiendo la luz del sol como un abrazo cálido. Había llegado el día de la exposición en la galería, y una mezcla de emoción y nerviosismo pulsaba en su interior. Era el momento de mostrarse al mundo, no solo como un artista, sino como un individuo que había encontrado su voz. La duda lo había perseguido a lo largo de su trayectoria, pero ahora sentía una determinación renovada. La autenticidad era su mayor fortaleza. Mientras pulía un último detalle en su obra,
Recordó el camino que había recorrido. Cada golpe de martillo, cada pincelada en el lienzo, todas llevaban la huella de su lucha por la autonomía y la autoaceptación. No eran solo proyectos, cada uno era un reflejo de su identidad. Pensó en su abuelo, en Clara, y en las expectativas que lo habían perseguido como sombras. Pero hoy, esas sombras se dispersarían. Al llegar a la galería, el bullicio de la gente lo envolvió. Miradas curiosas, risas y conversaciones se entrelazaban en el aire. Sin embargo, a pesar de la multitud, Rafael se sintió aislado en su mundo de pensamientos. Todo lo que importa es mi verdad, se repitió como un mantra. Cuando llegó el momento de presentar su obra, el corazón le latía con fuerza, pero esta vez no era por el miedo, sino por la emoción. Al colocar su pieza en el centro, sintió cómo las miradas de los presentes se posaban sobre él. Aquí estoy, pensó. Se atrevió a hablar, a expresar lo que su arte significaba para él. Las palabras fluyeron con sinceridad. Esta obra es un viaje, no solo el mío, sino el de todos aquellos que luchan contra las expectativas. Es una declaración de mi vida, mis sueños, mis miedos. Cada palabra lo acercaba más a la liberación que siempre había deseado. Las reacciones comenzaron a surgir. Los murmullos de la audiencia se volvían más positivos. Gente famosa en el ámbito artístico comenzaba a acercarse, y Rafael sintió una oleada de validación. Ellos ven lo que yo he querido mostrar, reflexionó, mientras la euforia le envolvía el pecho. En un rincón distante, Clara observaba con ojos brillantes. Una mezcla de sorpresa y orgullo se reflejaba en su rostro. Rafael supo que estaba viendo al hijo que había tratado de moldear durante años, pero que finalmente había forjado su propio camino. Esa noche, los elogios empezaron a fluir. Críticos del arte se acercaban a él, congratulándolo por la profundidad de su trabajo y su valentía. Rafael sentía que cada comentario positivo era un paso más hacia la aceptación de sí mismo. En un momento de lucidez, comprendió que la validación no provenía de los demás, sino de la confianza que había cultivado al ser fiel a su esencia. Esta revelación lo llenó de una satisfacción indescriptible. Con cada nuevo contacto que hacía, sus inseguridades se desvanecían. Rafael se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo al fracaso, sino también el deseo de pertenencia que lo había atormentado. Ahora, su círculo de conocidos estaba formado por aquellos que apreciaban su singularidad, no su conformidad. Al final de la noche, cuando la multitud había disminuido y los ecos de las conversaciones se habían desvanecido, se acercó a Clara. La miró fijamente, reconociendo las barreras que habían existido entre ellos. Sin palabras, ambos comprendieron que este era un momento de sanación. Gracias por lo que has hecho por mí, y lamento haberme dejado arrastrar por las comparaciones, expresó Rafael, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el cierre de ciclos. Clara lo abrazó, y en ese gesto, ambos liberaron las expectativas pasadas. La transformación de Rafael fue palpable. Había pasado de ser un artista sumido en la duda y la sombra del legado familiar, a un creador audaz y auténtico. Aprendió a celebrar su arte como una extensión de sí mismo, y esa noche asumió su lugar en el mundo artístico, no solo como el hijo de Clara, sino como Rafael, un individuo con su propia visión. El camino hacia la autoaceptación y la valentía apenas comenzaba. Rafael estaba listo para enfrentar nuevos desafíos, seguir explorando su arte y su identidad. Había sido una travesía difícil, pero el crecimiento era innegable. Se sentía vivo, confiado, y su futuro resplandecía con promesas. Y así, la historia de Rafael, el joven que se liberó de las ataduras de su pasado, se convirtió en un testimonio del poder de la autenticidad. Ahora, ustedes también pueden ser parte de este viaje transformador. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que este mensaje llegue a más personas. No olviden comentar su reacción sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.